Por ejemplo, si yo tengo una novia que tiene 25 años, ¿por qué crees que me quiera? ¿Por guapo? Sí. Sí, mira. Por esta guapura. Me engaño. ¿Sí? Entonces, si yo leo algo que no sé, tengo que investigar por qué. ¿Sí? Entonces, la pregunta que tú te deberías de haber hecho es, ¿cómo el tabaquismo, o buscarlo, ¿verdad? ¿Cómo el tabaquismo influye para que una persona tenga candidiasis oral? Yo aprendería varias cosas de tu artículo. La primera, la enfermedad de candidiasis esofágica no es exclusiva de los pacientes HIV. ¿Sí? Eso es lo primero que aprendería. ¿Por qué? Porque luego nosotros, a pesar de que somos médicos, si a mí me llega un paciente con candidiasis, lo primero que pienso es que ese cuate tiene otras costumbres. Parezca o no parezca. ¿Sí? Entonces, digo, ay, caray, a lo mejor es HIV y ya me estoy sobreprotegiendo, ¿sí? O estoy estigmatizando al paciente sin tener pruebas de nada. Me demuestra nuevamente que los pacientes que tienen diabetes tienen inmunosupresión. Me demuestra que los esteroides también producen inmunosupresión y que no son tan inocuos como muchas veces pensamos. Entonces, si hay muchas cosas que aprenderle al artículo. Tu revista no la conozco, no sé de dónde sea, ¿sí? Pero hay varias cosas que puedes aprender, aún de un mal artículo. Vamos a decir, si tú leyeras un artículo pésimo, podríamos decir, aprendí que no debo de buscar más en esta revista. Aún eso es un aprendizaje. ¿Ok? Bueno. Bueno, y pensando que hay cosas que son malas, también existen mecanismos que son favorables para el ser humano. Ahora, no le pusimos la cosita acá. No. No me la pediste. Estás viendo que ¿qué me pasó? Yo estoy apachurrando de impresión. No vio. ¿Ya? Creo que ya. Bueno. ¿Ahora qué? Pareció un guajolote ahí. Pues no, no, es un estómago. Sí, es que es la palomita. A ver, cambia la diapositiva. A ver si se cambia.
Listo. Pues no lo cambia. Ah, ya cambió. ¿A qué se le llama autocoides? Autocoides. Autocoides es una sustancia o un grupo de sustancias como la histamina, la serotonina, la bradiquinina, la angiotensina y la sustancia P y los eicosanoides, que son las prostaglandinas y los tromboxanos y los leucotrienos. Se denominan autocoides, que son agentes medicinales por sí mismos, pues son formados por el metabolismo de un grupo de células, alterando la función de otras células a nivel local. Son importantes en el mantenimiento de la homeostasis y hacen parte de los fenómenos fisiológicos y patológicos que le dan racionalidad a la terapéutica farmacológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué onda? A ver, platíquenos qué es un autocoide. Porque allá las, ¿cómo se llama? Las, ¿cómo se llaman esas? Ay, no se me olvidó. Por ahí hubo, durante la época de la Revolución, 3 mujeres, ¿sí?, que se hicieron muy famosas, ¿sí?, porque eran bien chismosas, ¿sí? E inclusive hay un libro de ellas, y la realidad es que eran bastante malitas, porque pues secuestraban mujeres y las obligaban a... Exactamente. ¿Sí? Diles otra vez. Las poquianchis. Y se dedicaban a secuestrar mujeres y las ponían a trabajar en el trabajo más antiguo del mundo. Y después, cuando ya no servían, pues las mataban. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, allá parece que las 3 comadres, las 3 poquianchis, están juntas, ¿sí?, y ya están planeando a quién secuestrar. Bueno, entonces, los autocoides, yo trato siempre de relacionar las cosas para acordarme, ¿sí? Por ejemplo, para mí, los autocoides serían como las novelas de Calimán. ¿Por qué? Porque Calimán, pues se supone que era un cuate que era muy preparado mentalmente, y él se enfermaba, se concentraba, se ponía en un estado de meditación profunda y se autocuraba. ¿Sí? Él no tomaba medicamentos, no nada. Si nosotros lo traducimos esto a eso, fíjense, el cuerpo humano produce histamina, serotonina, bradiquininas, angiotensina, sustancia P, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Estas son sustancias que nos favorecen la curación y algunos mecanismos fisiológicos. Los mecanismos fisiológicos son para regenerar o para reactivar una función en el cuerpo humano. ¿Sí? Parece esto de novela, ¿verdad? Los autocoides, la palabra autocoides viene del griego, que quiere decir autos, propio, acos, alivio. O sea, mi propio alivio. Y está definida como una sustancia formada metabólicamente por un grupo de células que altera la función de otras células a nivel local. Y esto, cuando altera la función a nivel local, es una acción paracrina. ¿Sí? Algunas personas utilizan indistintivamente los términos autocoides y hormonas. Sin embargo, estas últimas
tienen la característica que actúan a distancia. Por ejemplo, las hormonas hipofisiarias no actúan en la hipófisis, sino en órganos distantes, tales como la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas. Y los autocoides simplemente estimulan a las células. Otro concepto que debe ser diferenciado de los autocoides es el de parahormona, que esta se define como una sustancia producto del metabolismo común que actúa como si fuera una hormona en un órgano distante, aunque no es sintetizada con este objetivo específico. Entonces aquí estamos hablando de sustancias que actúan a nivel local y sustancias que son producidas y que actúan a nivel distal del órgano que las produjo. Pero a su vez, estamos haciendo la diferenciación en una sustancia que se llama parahormona, que como dice, es producto del metabolismo, pero que actúa fuera actúa como si fuera una hormona, pero en un órgano distante, aunque no es sintetizada con ese objetivo. O sea, tengo una sustancia que teóricamente no es la hormona, ¿sí? Pero que puede reemplazar la función de la hormona. ¿Cuáles son los mediadores para que se formen los autocoides? Porque no se forman nada más porque sí. Bueno, hay mediadores amínicos como la histamina y la 5-HT, lipídicos como los eucasonoides, factor activador de plaquetas, los peptídicos como el AT, cininas y las linfocinas. De naturaleza gaseosa, el nitrógeno de oxígeno, el óxido nitrógeno. ¿Ok? Si nosotros analizamos ahorita artículos de shock séptico, nos vamos a dar cuenta que algunas de estas sustancias ya se detectan para saber el pronóstico de un paciente va a tener. Y realmente, con toda honestidad, es toda una reacción bioquímica, por decirlo de alguna manera, la producción de estos autocoides. Y empezamos con la histamina, almacenada en los mastocitos de TC y células basófilas de la sangre. Se metaboliza por dos vías, metilación y desaminación. La histamina, amina biógena, es un mediador indispensable en la inflamación, la anafilaxia y la secreción de ácido gástrico. Además, interviene en la transmisión nerviosa. La medición de la N-metilhistamina en la orina permite contar con un índice más fiable de la producción de amina que la evaluación de la misma o de la propia histamina. Vean ustedes. ¿Ok? Ay, oh. Inclusive, este tema, la verdad, en muchos libros no aparece. Cuesta trabajo encontrar esto. ¿Sí? El HT, el 5-HT, una amina biógena sintetizada en las que ¿en dónde? Del tracto gastrointestinal. ¿Sí? No me acuerdo ahorita qué es esto. Ya no sé, si ya se me olvidó. A inervación del sistema nervioso central se localiza y se sintetizan en neuronas del sistema
dopaminérgicos en la glándula pineal. Se sintetiza como precursor de la melatonina. La síntesis se produce a partir de la L-triptofano captada por, no me acuerdo qué fue esto. Pasa por un proceso de hidroxilación. Alimentos ricos en triptofano son el pescado, la leche, los huevos, la carne y de origen vegetal, como las legumbres, sobre todo los garbanzos, cereales, pipas de girasol, semillas de calabaza, espinacas y espárragos. Menos del 90% de la hormona 5-HT total en el organismo se encuentra en el tubo digestivo. Las células enterocrómicas, enterocrofil, una célula especializada que se encuentra en el epitelio que reviste la mucosa intestinal, produce la mayor parte de la sustancia y rápidamente se libera la sustancia en respuesta a la estimulación química y mecánica. ¿Cuándo se estimula? Cuando hay bolos alimenticios, cuando hay fármacos nocivos, como el cisplatino, que se usa en la quimioterapia, determinadas toxinas microbianas antagonistas del receptor adrenérgico y colinérgico. La 5-HT dispara el reflejo peristáltico al estimular las neuronas sensoriales intrínsecas en el peso mientérico. Mientras que los agonistas de la 5-HT1 triptanos, sumatripán, se utilizan para el tratamiento de la migraña. Los antagonistas del 5-HT3 diagonal 5-HT4 son utilizados como antieméticos procinéticos. El centro del vómito también recibe información del intestino, principalmente por el nervio vago o nervio tracto sensitivo. Y aquí vemos centros superiores, memoria, temor, miedo, anticipación, dice aquí. Si esto estimula a los centros superiores, va al bulbo raquídeo, al centro del vómito, y vean cómo todas las interacciones que contiene o que se llevan a cabo simplemente con estos mediadores. La metoclopramida, sus efectos están confinados en gran parte a la porción alta del tubo digestivo, donde incrementa el tono del esfínter esofágico inferior y estimula las contracciones antrales del intestino delgado, útil en trastornos de motilidad. Es agonista de la 5-HT4, bloquea los receptores de la zona quimioreceptora del área postrema. La cimetaprid es un procinético, ¿sí? Más potente que la metoclopramida, sin embargo no es antiemético, carece de la acción 5-HT3, o sea, nada más tiene la 5-HT4. El ondansetrón es un antagonista del receptor HT3, se ha convertido en los fármacos más ampliamente usados para tratar el vómito por la quimioterapia. Los mediadores lípicos. Los lípidos de membrana proporcionan el sustrato para la síntesis de eicosanoides y factor activador de plaquetas, que es el PAF. Los eicosanoides son metabolitos del ácido araquinodato que incluye las prostaglandinas, sobre todo prostaciclina, la TG12, tromboxanos, que será 2, leucotrienos, que es el L1, lipoxinas y epoxilinas. Estos compuestos no se almacenan
sino que son producidos por la mayor parte de células cuando diversos estímulos físicos y químicos y hormonales activan en las acil hidrolasas que permiten que esté disponible el ácido araquidonato, los equinoidoides y la activador de plaquetas derivados de lípidos contribuyen a la inflamación, al tono del músculo liso, a la hemostasia, a la trombosis, al trabajo de partos y a las secreciones gastrointestinales. Si nosotros analizamos casi todas las reacciones, simplemente cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso en vías de desarrollo, en primer lugar, existen leucocitos que van a determinar que esa sustancia que está ahí es un agente patógeno. Y van a salir los macrófagos a tratar de tragarlo o deglutirlo. Pero a su vez, al destruir a ese patógeno, van a romper la membrana celular de ese patógeno y va a liberar sustancias que van a ver que haya una quimiosintaxis o una atracción de otro tipo de leucocitos. Y esos leucocitos van a ir a fagocitar ese citoplasma y van a empezar a rodear a ese germen, bacteria o patógeno que existe en el cuerpo. Vean ustedes cómo una reacción química produce otra reacción en cadena o en cascada hasta que se llega a la solución del problema. ¿Sí? Y nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto. Nosotros no podemos decir, quiero que se produzcan más linfocitos T o leucocitos o basófilos o el leucocito que ustedes quieran. No lo podemos determinar nosotros por nuestra voluntad, vamos a llamarlo de alguna manera. El ácido araquidónico se almacena formando parte de los fosfolípidos de la membrana. Se libera por acción de la fosfolipasa, la A2, y aquí está como se, por 4 vías coxil, diagonal, COX2, prostanoides, TG, así, LOX, LT, lipocinas, CYP, que es la P450, epoxidoides, se almacenan y por vía isoprostano. Es muy complejo entender esto. La verdad, yo considero que a lo mejor ni la maestra de bioquímica o el maestro de bioquímica lo entiende o lo sabe explicar con toda honestidad. Pero si tenemos un picudo aquí que sepa mucho de eso, pues que nos haga favor. ¿Vale? Funciones de la PG en el tracto gastrointestinal. La PG son, o sea, las prostaglandinas son sintetizadas en forma continua por la mucosa y su producción aumenta como respuesta a la agresión. La E2 y la 12, la G12, son potentes inhibidores de la producción de ácido clorhídrico y pepsina por el estómago. Continúan también como vasodilatadores de mucosa y ejercen efectos protectores frente a las lesiones por múltiples agentes. Los epoisinoides también regulan la motilidad intestinal. Las fibras de musculatura longitudinal se contraen por las prostaglandinas tipo E y F, desde el estómago hasta el colon, mientras que el músculo circular se relaja por las prostaglandinas de tipo E, contraído por las de tipo F. La prostaglandina de las series E y F estimulan el desplazamiento de agua y electrolitos hacia la luz intestinales. Tales efectos por ser la causa de la diarrea que se presenta después de las alteraciones de la administración oral o parenteral. La prostaglandina 12 no induce diarrea,
La LT también tiene efectos contráctiles potentes. Citoprotectores de prostaglandinas. La E2 y la 12 contribuyen al incremento de la secreción de moco, que es una citoprotección. Reducen la secreción de ácido y el contenido de pepsina. Este ya lo vimos, ¿no? Estos efectos son consecuencia de las propiedades vasodilatadoras. La prostaglandina E2 y sus análogos también inhiben el daño gástrico causado por diversos fármacos productores de úlceras y favorecen la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales. Aunque el COX-1 puede ser de origen predominantemente de tales prostaglandinas citoprotectoras bajo condiciones fisiológicas, el COX-2 predomina durante la cicatrización de las úlceras. La prostaglandina E2 también puede evitar las lesiones gástricas por el efecto citoprotector que comprenden estimulación de la secreción de la mucina, bicarbonato y un incremento del flujo sanguíneo en la mucosa. ¿Qué es lo importante de esto que estamos viendo? Bueno, conocer la función, ¿sí? O el papel que cada uno de estas prostaglandinas hace en el organismo. Eso es lo importante, ¿sí? La prostaglandina AF, que es el de factor mediador fosfolípido, formado de una gran diversidad de células, la mayoría implicada en la respuesta inflamatoria, al igual que los prostaglandinoides y el óxido nitroso, el factor activador, como reacción antígeno-anticuerpo, diferentes autocoides, péptidos, quimiotáxicos, trombina, colágeno y el propio activador fibrinógeno. El extracelular ejerce su acción al estimular una enzima GPCR específica. El PAF ejerce muchas de sus acciones proinflamatorias importantes sin abandonar su célula de origen. Por ejemplo, el PAF se sintetiza en forma regulada por las células endoteliales estimuladas por mediadores inflamatorios. Mediador de eventos patológicos y se ha implicado en el asma alérgica, choque endotóxico, pancreatitis aguda, ciertos cánceres, inflamación dérmica, enfermedades cardiovasculares inflamatorias como la ateroesclerosis. El músculo liso, en términos generales, el PAF produce contracción del músculo liso, gastrointestinal, uterino y pulmonar. Además de ocasionar la contracción del fondo del estómago, el PAF es un ulcerógeno más potente conocido cuando se administra por vía intravenosa. Produce erosiones hemorrágicas de la mucosa gástrica que hacia la mucosa. No les voy a decir cuál, pero hay un medicamento que se usó mucho y que todavía está en el mercado, que es una prostaglandina, ¿sí? No sé si lo vendan sin receta o con receta, porque ahorita no sé eso, ¿sí? Pero produce contracción del útero y se llegó a usar mucho de forma muy común como la pastilla del día después. Las mujeres se lo tomaban a paso y empezaban con sangrado uterino cuando ya sospechaban que tenían un retraso de algunas semanas. ¿Verdad? Autocodes de naturaleza gaseosa, que es el óxido nitroso.
prácticamente todas las células tienen la capacidad de sintetizar óxido nitroso a partir del aminoácido L-arginina con la ayuda de la enzima óxido nítrico sintetasa. La actividad de óxido sintetasa de óxido nítrico está regulada por la arginina, oxígeno, calcio y otras sustancias necesarias para la síntesis de óxido nitroso. Esta regulación es la suma importante, ya que el exceso en la producción o síntesis de óxido nitroso pueden conducir al mal funcionamiento e incluso llegar a la muerte. Ay, no sé. ¿Qué me pasa a mí? No. Ok. En el tracto gastrointestinal o tubo gastrointestinal, el óxido nitroso liberado por las neuronas en el plexo mientérico da como resultado la relajación del músculo liso intestinal. Estas acciones parecen ser especialmente importantes en la zona esfinteriana, como el píloro, el esfínter esofágico y el esfínter de Oddi. Mediadores peptídicos, AT, acción en la enzima SRAA, regulación de la TA. Cininas, bradicinina, calidridina, péptidos derivados de los cinógenos por acción de las calicreínas, función vasodilatadora arteriolar con constricción de las grandes arterias y venas, receptores beta 1. Vasodilatador venular, receptor beta 2, acción del músculo liso, broncoconstricción, función en la nocicepción e inflamación. Son antagonistas. Por aquí. Help. Help. ¿No qué pasó? Muy bien. Como que se alocó. Ya, una antes, de hecho, antes. Vas para atrás. ¿Cómo no quiero? ¿Qué? ¿Se bloqueó, puede ser? Ya. Bueno, aquí estamos. Ahí déjame si quieres saber si obedece ya. ¿Sí? ¿Ya vimos esta? En eso estábamos, ¿no? Antagonista de los receptores de la cinina, que es Cativan, el inhibidor de la actividad de la calicreína, apotinina, utilizados en el tratamiento de la pancreatitis aguda. Citocinas, que son las interleuquinas, y la IFN, que es la alfa, la beta y la gamma. La alfa, leucemia se encuentra, la beta en hepatitis crónica y esclerosis múltiple. Y esta es la gamma, granulomatosis crónica. Ahora no cambia. Y esas son las referencias. Es un tema bastante árido, ¿sí?
sobre todo para conocer el origen de estas sustancias. Pero sí es importante, por ejemplo, que nosotros sepamos, sobre todo yo creo que a ustedes les va a tocar más esta época. ¿Sí? Actualmente, por ejemplo, los pacientes que tienen ciertas enfermedades, se está haciendo determinación de ciertas sustancias en el organismo y de acuerdo a esas sustancias que todavía no están disponibles en todos los hospitales que quieren estar. Pero, por ejemplo, el óxido nitroso sí se determina en los pacientes que tienen shock séptico y podemos tener una idea del pronóstico del paciente. ¿Sí? Existen otras sustancias que también no mencionamos porque no son autopoides, pero que son resultado del metabolito o metabolitos que resultan de la destrucción de la misma célula que está dañada, ¿sí? Como si fueran marcadores tumorales, y esas sustancias también nos van a servir para saber si es un proceso inflamatorio, es un proceso estético, y lógicamente nos van a utilizar para tomar decisiones. ¿Sí? Los marcadores tumorales ya existen desde hace mucho tiempo, pero actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, a los tumores se les está dando una importancia muy, muy grande desde el tipo de vista genético. Y se están viendo en qué cromosomas, familias que tienen, por ejemplo, cáncer de estómago, cáncer pancreático, cáncer de la piel, si toda la familia o cuántos de la familia tienen esa alteración y en qué cromosoma la tienen. Y de esa manera prevenir y cuidar a esas personas y quitarle los factores de riesgo, sobre todo los factores de riesgo o desencadenantes, como quieran llamarle ustedes. Bueno, pues espero que hayan entendido los autopoides, cuáles son los autopoides, cuáles son los más importantes, ¿sí? Y cómo se clasifican, porque en pocas palabras eso es lo que quisimos hacerles entender. No son nunca les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto óxido nitroso tienes en el organismo? Porque, pues, definitivamente es algo que depende de la enfermedad que tengas, ¿sí? No nada más así. Y vuelvo a repetir, muchas de las sustancias ni siquiera son todavía fácilmente detectadas y no las tenemos a nuestro alcance. Ponemos donde nos quedamos ayer pendientes, la que teníamos de generalidades. ¿Ahora que no terminamos? Ah, ¿verdad? Ay. ¿Por qué los coches todos llevan acá? ¿Por qué qué? Los coches todos llevan acá. ¿Los cops nos llevan a casa? No lo sé. Con toda honestidad no lo sé. O sea, hay muchas cosas que todavía, desgraciadamente, no podemos saber con certeza. No hay un estudio realmente que nos diga, van a actuar a este nivel y van a producir esto. ¿Sí? Suponemos, creemos, pero algo realmente así que nos lo demuestre, no lo sé, por toda honestidad. Bueno, ayer también hablábamos de generalidades. Y decíamos que la motilidad es una función, la motilidad tiene tres funciones: almacenaje, receptores de relajación, la mezcla de los alimentos al cuerpo antro, incrementa la contractividad gástrica, la peristalsis y la retropulsión. Quimo, sustancias pastosas, vaciamiento al romperse el quimo pasa al píloro. Y hablábamos que existen receptores de relajación, es el paso del esófago al estómago, inhibe el fondo
y tiene una capacidad de 1 a 2 litros. Inervación, las fibras vagales que inervan al sistema intrínseco, que es el entérico, mediante los receptores, producen relajación porque las fibras postganglionares del sistema liberan transmisor norcolinérgico, noradrenérgico, conocidos como ATP y el BIP. Iniciación, la relajación puede comenzar con el proceso peristáltico, dando lugar a la deglución y motilidad esofágica, o tal vez al bolo que toca a los receptores gástricos o la presencia de alimentos dan inervación. Y la relajación puede comenzar con el proceso. No, no es que es la misma, ¿no? No. Comenzar el proceso peristáltico dado por la deglución y la motilidad esofágica, o tal vez el bolo que toca los receptores gástricos o la presencia de alimentos da reflejo vagal, produciendo que los receptores den relajación. La secreción del vago prevendrá una mayor disminución de la relajación por los receptores que ya el proceso lo controla el sistema entérico. La peristalsis se inicia cerca del borde del fondo y cuerpo avanzando caudalmente dando una onda que lleva el contenido al píloro. El mecanismo se produce por cambios periódicos en la membrana potencial, que son ondas lentas o un ritmo eléctrico básico, que se denomina BER, con B de burro. Las ondas son responsables del ritmo y de la fuerza de contracción. Las ondas lentas gástricas se originan en los marcapasos de la capa muscular longitudinal en la curvatura mayor del cuerpo. Tiene una duración de 3 a 4 minutos. Su velocidad, 1 centímetro por segundo en el cuerpo y de 3 a 4 centímetros por segundo en el antro. Esas son el complemento de las generalidades del tubo gastro intestinal que yo les quería comentar. ¿Ya? No, ya, ahí se acabó. Vamos a ver otro artículo. Último artículo del día de hoy. Preguntas, antes que nada, antes de que se olvide.